Cásate con ella. Esa frase cayó en el aire pesado del viejo despacho como un golpe. Un despacho lleno del polvo del silencio que dejó mi padre cuando murió. Yo me quedé quieto, sin saber si reír, enojarme o simplemente salir corriendo. ¿Perdón? Pregunté al fin. ¿Casarme con quién? Pensé en la mujer que había visto hacía apenas una hora. La mujer que dormía bajo un puente en Babas Avenue, envuelta en un abrigo viejo, lejos de cualquier mirada. Una mujer que, sin saberlo, ahora estaba atada a mi vida por una decisión que no era mía. Me giré hacia Arthur Davis, el abogado de mi padre. Era un hombre mayor, con ojos cansados, llenos de una compasión que no necesitaba palabras. Él solo negó suavemente con la cabeza, como si ya hubiese tenido esta conversación 1000 veces en su mente. El testamento de mi padre seguía ahí, arrugado, sobre la mesa de roble entre nosotros. Afuera, las sirenas de las ambulancias y la lluvia sobre las calles oscuras de Chicago anunciaban lo inevitable, el colapso de Sinclair Media Group, el imperio que él había construido. El mismo imperio que yo, un director ejecutivo de 40 años, siempre vestido con trajes Armani y con fama de tener el corazón tan frío como el viento del lago Michigan, ahora debía salvar. Me senté en la silla de cuero gastado. Ese lugar siempre había tenido algo triste, como si guardara las historias que nadie quería contar. El olor a papeles antiguos, a madera, a finales que nunca fueron felices. Arthur respiró hondo y rompió el silencio otra vez. Tu padre fue claro, dijo con voz baja y firme. Este es el último punto del testamento. Yo no dije nada. Solo escuché. Para recibir toda la herencia, continuó él, incluido el control total de Sinclair Media Group y un fondo fiduciario de $500 millones, hay una condición final. Una pausa. Un silencio que pesó como una sentencia. Debes casarte con ella. Mi corazón, que siempre había sido una máquina fría, sintió algo parecido a un golpe por dentro. No entendía nada. No entendía a mi padre. No entendía a esa mujer. Y, sobre todo, no entendía por qué mi vida entera acababa de cambiar con una sola frase. Para recibir la herencia y usar esos recursos para salvar la corporación. Tú, dame una lista de Sinclair, debes casarte oficialmente dentro de los próximos 30 días desde la publicación del testamento. Damon no reaccionó. No hizo un gesto. Había escuchado demasiadas locuras de su padre en vida, y esto solo parecía la última broma cruel desde la tumba. Arthur siguió leyendo. En sus ojos apareció un brillo de preocupación. Si después de 30 días no cumples esta condición, dijo con voz seria, todos los bienes pasarán, sin discusión, a la Asociación Nacional para la Conservación y Desarrollo de los Gatos Persas de Pelo Largo. Esta vez Damon no pudo contenerse. Soltó una risa seca, amarga, casi vacía. ¿Gatos persas? Murmuró. Punto. Mi padre, el hombre que construyó un imperio mediático, el hombre que controló cada parte de mi vida. ¿Quiere dejar su fortuna a un grupo de gatos porque su hijo no quiere casarse? El peso de todo cayó sobre él de golpe. Sinclair Media Group estaba al borde del colapso. Años de malas decisiones. Competidores acechando como buitres. Los bancos presionando cada semana. Y ahora, su única oportunidad era un matrimonio forzado en menos de un mes. Arthur lo miró con una mezcla de tristeza y respeto. Hoy es el primer día de lectura del testamento, dijo. Te quedan 29 días para encontrar una esposa. O, tal vez, para aprender a amar a los gatos. Damon sintió como la sangre le subía a la cabeza. Dentro de él se mezclaban rabia, vergüenza y un miedo que nunca admitía en voz alta. Necesitaba una esposa. Cualquiera. No por amor, no por felicidad. Por supervivencia, por Sinclair Media Group, por la promesa silenciosa que le hizo su madre, una mujer buena que había muerto hacía años. No dejaré que su trabajo se destruya. Los días siguientes pasaron como una pesadilla. Damon no tenía tiempo para citas, ni energía para buscar a una mujer rica, ni paciencia para un matrimonio tradicional. Necesitaba una solución rápida, eficaz, sin dramas legales, ni emocionales. Por un momento pensó en contratar una esposa falsa. Fue una idea que brilló un segundo, y luego desapareció. No podía hacerlo. No todavía. El riesgo de ser descubierto, o incluso chantajeado, era demasiado grande, sobre todo en una situación tan delicada como aquella. Por eso Damon descartó la idea de una esposa falsa y volvió a hundirse en el trabajo, buscando otra salida, algún camino para salvar la empresa.
Pero cada puerta se cerraba. Cada opción terminaba en nada. La herencia de su padre era su única esperanza, y la condición del matrimonio colgaba sobre él como una amenaza constante. Las noches se hicieron largas, muy largas. Damon conducía por Chicago sin dormir, tratando de pensar, de calcular, de encontrar un milagro. Su Bentley avanzaba por las avenidas iluminadas, y luego se perdía en calles pequeñas, oscuras, desconocidas. Calles que él, un hombre del mundo elegante y privilegiado, nunca había pisado. Descubrió otro Chicago. Un Chicago de historias rotas, de vidas olvidadas, de rincones que la luz del lujo nunca alcanza. Una noche, a finales de octubre, llovía una llovizna fina que helaba la piel. El viento era frío y cortante. Damon manejaba cerca del río Chicago, bajo una luz amarilla y triste de un viejo farol, cuando la vio. Una figura encogida bajo un puente de cemento, protegida apenas por un pedazo de plástico viejo, luchando contra la lluvia y el viento. Algo dentro de él, tal vez la desesperación, tal vez una curiosidad que no sabía explicar, lo hizo reducir la velocidad y mirar con atención. Era una mujer. Su ropa estaba gastada, sucia. El cabello largo y oscuro le caía enmarañado, cubriéndole casi todo el rostro. Pero había algo en ella, algo que llamó su atención. No estaba simplemente acostada esperando soportar la noche. Estaba sentada, apoyada contra la columna del puente, intentando leer un libro viejo de tapa blanda bajo la luz débil del único farol que funcionaba. Cada tanto levantaba el plástico para proteger el libro de la lluvia. Ese detalle, tan extraño y tan humano, lo desconcertó. Antes de darse cuenta, Damon estacionó el coche, abrió la puerta y caminó hacia ella. Sus pasos resonaron sobre el concreto mojado. La mujer se sobresaltó y levantó la cabeza. En esa luz tenue, Damon pudo ver su rostro con más claridad. Era más joven de lo que pensó, quizá unos 30 años. Un rostro delgado, cansado, marcado por el frío y el agotamiento, pero también por una inteligencia tranquila que no se puede fingir. Pero lo que realmente lo detuvo fueron sus ojos. Unos ojos que no esperaba encontrar bajo un puente. Tenía unos ojos grandes, profundos, de un azul tan frío como una noche de invierno. Había en ellos una luz extraña, una mezcla de fuerza, cansancio y una tristeza muy antigua. ¿Quién eres?, preguntó Damon con voz seca. Ella no respondió de inmediato. Apretó el libro contra su pecho, como si fuera lo único que tenía. Sus ojos mostraban desconfianza, miedo y algo más difícil de describir. «No quiero hacerte daño», dijo Damon. «Tengo una propuesta». La mujer no se movió. «Estoy cansado de rodeos. ¿Quieres dinero? ¿Una casa? Aunque sea por un tiempo». Sus ojos azules se entrecerraron con cautela. «¿Quién eres? ¿Qué quieres hacer?» «Soy Damon Sinclair», respondió él. «Y necesito casarme. Urgentemente». La miró fijamente, como si quisiera asegurarse de que entendiera cada palabra. «Te pagaré $100,000 si te casas conmigo durante un año. Después nos divorciamos. Sigues tu vida con dinero y un nuevo comienzo. Y yo obtengo lo que necesito». No mencionó el testamento. No mencionó la herencia. Solo dijo que era algo personal y complicado. La mujer lo observó largo rato, tratando de leer a ese desconocido parado frente a ella. $100,000 y una casa. Era más de lo que jamás había imaginado en la vida que llevaba ahora. Pero también era demasiado extraño. Demasiado irreal. «¿Por qué yo?», preguntó al fin, en voz baja. «¿Por qué alguien como yo, sin hogar?» Damon se encogió de hombros, intentando mostrar calma, aunque por dentro algo lo empujaba con urgencia. «Eres la primera persona que encontré esta noche. Y no pareces conflictiva. No tengo tiempo para buscar a nadie más». Ella guardó silencio. Un largo, largo silencio. En sus ojos apareció desesperación, y luego, de repente, una decisión clara. «Me llamo Sarah Finamon, pero puedes decirme Sara», dijo finalmente. «Acepto tu oferta, pero con 2 condiciones». Damon esperó. «La primera», continuó ella, «me quedo con este libro. Y con mis pocas cosas. La segunda», hizo una pausa. «Tengo una amiga en el refugio Grace. Está enferma y necesita medicinas. Tienes que ayudarla». Damon asintió sin dudar. «Hecho. Considera eso parte del acuerdo». No esperaba que una mujer en una situación tan dura pidiera algo, no para sí misma, sino para otra persona. Eso lo sorprendió más de lo que quería admitir. Y así,
Bajo un puente frío en Chicago, se firmó el trato más extraño de sus vidas. Un director ejecutivo desesperado, y llega una mujer sin hogar, llena de secretos. La boda tuvo lugar a la mañana siguiente en el ayuntamiento. Rápida, silenciosa, tan discreta que casi nadie la vio. Los únicos testigos fueron ellos dos, Damon y Sarafina, vestida con la ropa más limpia y sencilla que él había podido comprarle, y al abogado Arthur Davis. No hubo anillos de verdad. Arthur les prestó 2 aros de oro simples para firmar los documentos. No hubo flores, ni bendiciones, ni familia, ni amigos. Solo silencio, incomodidad y una sensación de irrealidad que ninguno podía ignorar. Sarafina Mon, una mujer sin un centavo, ahora era oficialmente la señora Sinclair. Poco después, Sarafina lo siguió hasta su penthouse. Un espacio enorme, lujoso, con ventanas inmensas que mostraban el lago Michigan y el horizonte de Chicago. Todo era moderno, minimalista, frío. Muebles caros, pero sin alma. Sarafina quedó impresionada, pero también inquieta. Aquel lugar era tan distinto a los puentes y rincones oscuros donde había vivido, que su propio reflejo en los cristales le parecía extraño. Damon le mostró la habitación de invitados. Era amplia, cómoda, perfectamente ordenada. Y, sin embargo, tenía la misma frialdad que el resto del departamento. Él la trataba con educación, sí, pero también con distancia, como si ella fuera una empleada recién contratada, y no su esposa, aunque fuese solo de nombre. Le dio ropa nueva, artículos de aseo y un pequeño pago semanal. Le pidió que se quedara, en lo posible, en su habitación, que limitara sus movimientos dentro de la casa, y que no hablara con nadie sin pedir permiso. «Es un acuerdo de negocios, señorita Mon», dijo. «Recuerde su papel». Pero Damon no pudo evitar observarla. Ahora, limpia y con ropa sencilla pero digna, Sarafina mostraba una belleza oculta. Su piel, antes pálida por el frío, tenía ahora un leve color. Su cabello oscuro, lavado y peinado, caía suave y brillante. Y sus ojos azules, ya no tan cansados, parecían aún más profundos, más inteligentes, más tristes. También le llamó la atención otra cosa. Sarafina pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, leyendo. Leía los libros viejos que había traído consigo, y leía también los que encontró en la pequeña biblioteca de Damon. Su curiosidad, su inteligencia, su manera silenciosa de aprender, lo sorprendían. Aquella mujer, la misma que había encontrado bajo un puente, no era para nada lo que le imaginaba. Era algo más, mucho más. En las pocas ocasiones en que tenían que hablar, casi siempre cuando Damon anunciaba algún evento social donde la señora Sinclair debía aparecer para calmar a Arthur Davis y a los curiosos miembros del consejo, Sarafina empezaba, con mucha cautela, a contar un poco sobre su pasado. Dijo que se había graduado con honores en periodismo en una universidad prestigiosa de la costa este. Había conseguido un trabajo prometedor en una revista de investigación pequeña, pero muy respetada. Pero después ocurrió un incidente grave. Ella solo lo mencionaba de forma general. Dijo que la habían engañado, que la habían traicionado, y que por eso lo perdió todo, su carrera, su casa y su confianza en las personas. Nunca daba más detalles. Y Damon, aunque sentía algo de curiosidad, intentaba no involucrarse. No quería profundizar en los problemas personales de la mujer que había contratado como esposa. En los eventos sociales a los que Damon debía llevarla, para presentarlo oficialmente como su nueva esposa, Sara volvía a sorprenderlo. Al principio era tímida, incómoda, ajena al mundo de lujo y pretensión del círculo empresarial. Pero pronto mostraba algo que nadie esperaba. Tenía una habilidad natural para comunicarse. No buscaba impresionar. No hablaba por hablar. Observaba en silencio. Escuchaba. Y, de vez en cuando, hacía comentarios inteligentes sobre arte o sobre la actualidad. Comentarios breves, agudos, tan precisos que dejaban callado a más de uno. Tenía un encanto discreto, auténtico. Un encanto que ni los vestidos caros podían crear ni esconder. Fue entonces cuando Víctor Sterling empezó a fijarse en ella. El eterno rival de Damon en el mundo de los medios. Un hombre de unos 50 años, elegante, atractivo, pero con unos ojos siempre calculadores, duros, peligrosos. Sterling percibió que aquella boda apresurada tenía algo extraño, demasiado extraño, y ordenó a sus hombres investigar, en secreto, el pasado de Sarafina Mon. Mientras tanto,
Sinclair Media Group enfrentaba una nueva tormenta mediática, una aún más seria que sus problemas financieros. Uno de los tabloides del grupo, Chicago Chronicle, fue demandado por un político poderoso, tras la publicación de una serie de reportajes falsos que dañaban su imagen pública. La situación estaba a punto de explotar. La demanda exigía decenas de millones de dólares en compensación. Y lo más grave, amenazaba con quitarle la licencia al periódico. La reputación de Sinclair Media, ya frágil, estaba a un paso del colapso total. Damon vivía en tensión constante. Sabía que, si perdía en ese juicio, todo terminaría. Sarafina, aunque le había prohibido involucrarse en los asuntos de la empresa, escuchó varias de sus conversaciones telefónicas llenas de preocupación. También vio su rostro agotado, casi derrotado. Y una tarde, cuando Damon dejó los documentos del caso en la mesa de la biblioteca, ella los leyó. Su intuición, la intuición de una periodista investigadora, aunque ese pasado siguiera siendo un secreto, reaccionó de inmediato. Había demasiadas cosas que no encajaban. Las pruebas contra Chicago Chronicle eran perfectas, demasiado perfectas, demasiado fáciles. Eso, en su experiencia, era señal de algo mucho más oscuro. Algo planeado, algo fabricado. Decidió hablar con él. «Señor Sinclair», dijo con cuidado al verlo sentado en la penumbra de la biblioteca. «Sé que no quiere que me involucre, pero he leído algunos documentos sobre la demanda del Chronicle, y creo que algo no está bien». Damon levantó la vista. Sus ojos estaban cansados y llenos de desconfianza. «¿Qué sabes tú de esto, señorita Mon? Este es el mundo real de los medios, no las novelas que lees». El sarcasmo no la intimidó. «Antes trabajé en periodismo, señor», respondió con calma. «Hice investigaciones, y veo señales de una historia fabricada». Era la primera vez que tomaba la iniciativa, la primera vez que revelaba una parte importante de su vida antes de caer en la calle. «Muéstreme todos los materiales del caso», dijo ella. «Tal vez pueda ayudarlo a encontrar la verdad». Damon se quedó mirándola. Una mujer sin hogar, su esposa contratada, queriendo resolver un escándalo mediático de millones. Parecía absurdo, pero luego volvió a ver sus ojos azules. Vio inteligencia, vio determinación, vio una seguridad extraña que él no tenía. Y estaba desesperado. No tenía nada que perder. «Bien, señorita Mon», dijo al fin. Su voz llevaba escepticismo, pero también un leve rastro de esperanza. «Muéstrame de qué eres capaz». Durante los días siguientes, Sarafina pareció transformarse en otra persona. Ya no era la mujer callada y tímida del Penthouse. Trabajaba con una energía intensa, casi feroz. Se sumergió en el caso con una concentración increíble, como si cada palabra, cada pista tuviera un peso vital. La habitación de Sarafina en el Penthouse se convirtió en cuestión de días en una especie de oficina improvisada. Había montones de carpetas por todas partes, notas pegadas en las paredes, libros abiertos, esquemas, líneas conectando pistas. Damon, aunque seguía escéptico, no podía evitar admirar su profesionalismo, su manera ordenada de trabajar, su mente rápida, meticulosa, brillante. Muy pronto, Sara comenzó a encontrar grietas en el caso contra Chicago Chronicle. Halló testigos que nadie había entrevistado. Detectó detalles que se contradecían. Y encontró señales claras de que alguien había manipulado las pruebas. Pidió ayuda a Arthur Davis, el viejo abogado, que al principio la había visto como un simple accesorio de matrimonio, cambió completamente su opinión después de ver su inteligencia y su determinación. Él se encargó de la parte legal mientras Sara seguía buscando información. También contactó a un joven periodista del Chronicle, idealista pero frustrado, que estaba dispuesto a colaborar para descubrir la verdad y salvar el periódico. Durante la investigación, Damon y Sara se vieron obligados a trabajar juntos día y noche. Analizaban documentos lado a lado. Hablaban con testigos en secreto. Revisaban pruebas difíciles. Seguían pistas falsas. Enfrentaban callejones sin salida. La tensión, el cansancio, el peligro real, porque quien estaba detrás de complot no iba a quedarse quieto. Todo eso empezó a unirlos sin que se dieran cuenta. Damon comenzó a dejar atrás su frialdad habitual. Cada día la miraba con otros ojos. Con respeto, con admiración. Se sorprendía de su inteligencia, su valentía, su manera tranquila pero firme de enfrentar los problemas. Se sorprendía de lo mucho que confiaba en ella.
Hasta que un día lo entendió. Algo cálido empezaba a crecer dentro de él. Un sentimiento nuevo. Un sentimiento que no buscó, pero que había llegado igual. Estaba empezando a enamorarse de aquella mujer misteriosa, fuerte y extraordinaria. Y cuanto más avanzaban, más pruebas encontraban que apuntaban a un solo nombre: Victor Sterling. Todo indicaba que Sterling usaba al político como una pieza más en su plan para destruir Sinclair Media Group, hundir sus acciones, y llega luego comprar la corporación por casi nada. Cuando su investigación empezó a dar resultados importantes, Sterling lo sintió. Sintió el peligro, y decidió actuar. Sarah comenzó a recibir amenazas anónimas. Una noche, unos intrusos lograron entrar al penthouse de Damon. No robaron nada de valor. No tocaron joyas, ni dinero, ni aparatos. Solo revolvieron los documentos del caso Kranich. Era un mensaje, una advertencia. Poco después, una tarde, Sarah trabajaba sola en un barrio casi vacío, reuniendo nuevas pruebas. No se dio cuenta de los hombres que se acercaban hasta que ya estaban encima de ella. Intentaron arrebatarle el portafolio, empujándola contra una pared. En ese momento apareció Damon. Había estado siguiéndola en silencio desde lejos, preocupado por las amenazas. Cuando vio el peligro, no dudó. Corrió hacia ella sin pensar en sí mismo. Recibió golpes, se lastimó, pero logró espantar a los atacantes. Luego tomó a Sarah de los brazos y la llevó a un lugar seguro. En ese instante, mientras se la sujetaba con fuerza, protegiéndola, algo cambió entre los dos. El miedo, la tensión, la violencia que acababan de vivir juntos, rompieron los últimos muros que aún quedaban. Fue entonces cuando ocurrió algo más. En medio del temblor y la confusión, a Sarah se le cayó del bolsillo una vieja tarjeta de prensa. Cayó al suelo, boca arriba, con un nombre escrito que Damon conocía muy bien. Damon la recogió. Se quedó inmóvil. ¿Fénix?, susurró. ¿Tú eres Fénix? ¿La periodista e investigadora que destapó el escándalo de Omnicorp hace 5 años? Ese caso había sacudido al país entero. Fénix se convirtió en una leyenda, hasta que desapareció sin dejar rastro. Sarah sintió lentamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras la verdad salía por fin a la luz. Le contó todo a Damon. ¿Cómo? Después de revelar la corrupción de Omnicorp, donde Victor Sterling era uno de los grandes accionistas y parte del esquema ilegal, como él desató una cacería contra ella. Usó su dinero, su poder y sus contactos para destruirla. Inventó rumores. Manipuló a sus jefes. Logró que perdiera su trabajo. Sus amigos se alejaron por miedo. Amenazaron su vida. Tuvo que desaparecer. Cambiar de nombre. Ocultarse. Y cuando ya no le quedaba nada, terminó viviendo en la calle, bajo un puente. El escándalo actual en Sinclair Media, con esas mismas tácticas sucias, le recordó demasiado su pasado. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Damon la abrazó con fuerza. Sintió un nudo en la garganta. Una mezcla de admiración, dolor y un amor profundo que ya no podía negar. Damon entendió algo que nunca había imaginado. No había encontrado solo una esposa temporal. Había encontrado a una heroína. A una mujer extraordinaria que había soportado más injusticia de la que cualquiera podría soportar. Y en ese momento, se hizo una promesa silenciosa: nunca permitir que nadie volviera a hacerle daño. Con todas las pruebas reunidas por Sarah, y con su testimonio sobre los crímenes pasados de Victor Sterling, Damon decidió que había llegado el momento de terminar con todo esto. Convocó una reunión extraordinaria de los accionistas de Sinclair Media Group. Invitó a la prensa. Llamó a los organismos reguladores. Quería que todo fuera público, transparente, irreversible. Cuando empezó la reunión, pasó lo inesperado. Sarafina, o más bien, Fénix Mon, se levantó ante todos. La esposa sin hogar del director general dio un paso al frente, y Griega habló con una fuerza que dejó la sala en silencio. Reveló todo el complot de Victor Sterling. Mostró pruebas claras, sólidas, irrefutables. Contó partes de su propia historia, no para inspirar lástima, sino para mostrar cómo la verdad puede sobrevivir incluso a los hombres más poderosos y corruptos. Su declaración no solo limpió el nombre de Chicago Kranich, también dejó al descubierto la verdadera cara de uno de los magnates más temidos de Chicago. Su discurso fue más que una acusación. Fue un llamado a la justicia, un recordatorio de lo que debería ser el periodismo. Damon estaba a su lado, sujetando su mano con fuerza. Sus ojos reflejaban orgullo, respeto y un amor inmenso. Él habló después de ella.
Reconoció públicamente el valor y el talento de su esposa. La llamó la luz que salvó a Sinclair Media Group y que salvó mi vida. Víctor Sterling, enfrentado a pruebas que no podía refutar y a la furia pública, cayó por completo. Su plan de apoderarse de la empresa se desmoronó. Ahora lo esperaba una larga investigación legal por sus delitos pasados y presentes. Después de la tormenta, Sinclair Media Group renació. La reputación de la compañía, y la de Damon, se recuperó más fuerte que nunca. El público vio su valentía al sacar la verdad a la luz, y vio su deseo de reconstruir un medio honesto. Sarafina Mon, o mejor dicho, Phoenix, se convirtió en un fenómeno nacional. La historia de cómo una mujer sin hogar terminó salvando una de las mayores corporaciones mediáticas del país inspiró a millones. Recibió ofertas de trabajo de grandes periódicos y cadenas de televisión. Recibió invitaciones a conferencias, entrevistas, homenajes. Pero lo más importante no era la fama. Lo más importante era que ella había recuperado algo invaluable: su honor, su voz y su vida. Cuando todo por fin se calmó, Damon y Sarah se sentaron juntos en el Penthouse. Ese lugar que un día fue símbolo de un trato frío, ahora era testigo del nacimiento de un amor real. Damon habló primero. Su voz sonaba sincera y un poco insegura. Sarah, tengo que pedirte perdón. Perdón por mi egoísmo, por mi materialismo, por cómo te traté al principio. No fui honesto contigo. No te conté toda la verdad sobre el testamento de mi padre, ni sobre la razón exacta por la que te elegí aquella noche bajo el puente. Y entonces le contó todo, sin omitir nada, sin esconder nada. Fui un tonto, continuó. Pensé que podía comprar una esposa y resolver mis problemas. Pero el destino me llevó hacia ti, la mujer más extraordinaria que he conocido. Tú no solo salvaste mi empresa, salvaste mi corazón, mi alma. Me devolviste la fe en la humanidad, en la verdad y en el amor. Tomó su mano entre las suyas. Nuestro contrato todavía existe en el papel. Pero yo no quiero un contrato. Sarah, te amo. Quiero un matrimonio real. Un matrimonio hecho de respeto, de confianza y del amor que construimos juntos. Sarah sonrió. Una sonrisa suave, cálida, llena de luz. Yo también te amo, Damon. Ella sabía que su comienzo había sido extraño. Sabía por qué él actuó como actuó. Pero también veía claramente en quién se había convertido. Un hombre honesto, valiente, que la amaba de verdad. Su pasado doloroso, poco a poco, empezaba a sanar. Con él se sentía segura, vista, protegida. Sarah decidió volver al periodismo bajo su antiguo nombre, Phoenix, pero ahora con una nueva misión. Damon le ofreció dirigir una columna especial de investigación dentro de las prestigiosas publicaciones de Sinclair Media Group, con total libertad para buscar la verdad y la justicia sin miedo a las fuerzas oscuras que una vez la persiguieron. Y tomaron una decisión juntos: no habría divorcio. Ese matrimonio forzado, nacido de una cláusula absurda del testamento y de un encuentro improbable bajo un puente, se había transformado en un amor real. Un lazo fuerte entre dos almas que habían sobrevivido a la misma tormenta. Bajo el liderazgo honesto de Damon, y con la influencia humana, valiente y rigurosa de Sarafina Phoenix Mon, Sinclair Media Group se convirtió en uno de los medios más respetados y responsables de todo el país. Y ellos dos, en una historia de amor que nadie habría imaginado, pero que ambos habían esperado toda la vida. Con el tiempo, la misión de Damon y Sarah dejó de centrarse solo en la empresa. Su trabajo comenzó a girar alrededor de algo más grande: servir a la sociedad, proteger la verdad y darle voz a quienes no la tenían. Sarah, como periodista de investigación, siguió siendo la misma mujer sencilla, compasiva y firme en su lucha por la justicia. Visitaba con frecuencia el refugio donde había vivido. Iba a ver a sus antiguos amigos, especialmente la señora Grace, quien se recuperó completamente gracias a la ayuda de Sarah y Damon. Además, creó un pequeño fondo llamado el Renacer del Fénix, destinado a apoyar a jóvenes periodistas que venían de situaciones difíciles. Quería darles lo que a ella casi le arrebataron: oportunidades, esperanza y un futuro. Damon Sinclair también había cambiado. No era el director frío y distante de antes. Ahora era más cálido, más atento, más humano. Escuchaba a sus empleados, cuidaba de ellos, valoraba su trabajo y sus vidas. Había aprendido a disfrutar de las cosas sencillas, sobre todo si las compartía con Sarah. El Penthouse ya no era un lugar vacío y elegante. Estaba lleno de libros, de cuadros pintados por ella,
porque descubrieron que Sara tenía un talento oculto para la pintura, y de música suave que sonaba por las noches. Cocinaban juntos, reían juntos, vivían, por fin, juntos. Hoy se cumplía un año desde aquella boda inesperada. Damon decidió sorprenderla. Condujo hasta el viejo puente junto al río Chicago, el lugar donde todo había empezado. Pero ahora estaba irreconocible. El puente había sido restaurado. Se había convertido en un pequeño espacio artístico comunitario con murales coloridos, bancos de piedra y un pequeño escenario para músicos callejeros. Todo formaba parte de un proyecto benéfico que ellos mismos habían financiado en secreto. El sol comenzaba a ponerse. El cielo de Chicago se pintaba de tonos púrpura y dorado. La luz caía sobre el agua como un reflejo cálido. Damon tomó la mano de Sara. Sus ojos estaban llenos de amor y gratitud. Sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo azul oscuro. Cuando la abrió, Sara vio un verdadero anillo de compromiso. No el anillo simple que Arthur les había dado aquel día por obligación. Este era distinto. Elegante. Hermoso. En el centro había un zafiro azul, tan transparente como los ojos de ella, rodeado de pequeños diamantes que brillaban como estrellas. Damon respiró hondo y dijo con una voz suave, llena de emoción: «Sarafina Mon, el amor de mi vida. Hace un año, en este mismo lugar, te hice una propuesta tonta y egoísta», dijo Damon en voz baja. Punto. Una propuesta nacida del miedo y de mi desesperación. Hizo una pausa. Respiró hondo, y su mirada se volvió aún más profunda. «Hoy quiero hacerte otra propuesta. Una verdadera. Una propuesta que nace del corazón, del amor y de la gratitud». Damon se arrodilló lentamente frente a ella. El viento suave del atardecer movió el cabello de Sara, y las luces púrpuras del cielo parecieron envolverlos. «¿Quieres seguir siendo mi esposa? No por un testamento, no por un contrato, sino porque nos amamos, porque pertenecemos el uno al otro, para siempre». Sara sonrió. Las lágrimas de felicidad corrían por sus mejillas. No dudó ni un segundo. «Sí, Damon Sinclair. Para siempre y para toda la vida». Damon deslizó el anillo en su dedo con cuidado. Ella temblaba de emoción. Y cuando se levantó, se abrazaron con fuerza. Luego se besaron bajo el romántico atardecer de Chicago, como si el mundo entero desapareciera a su alrededor. Su amor, un amor nacido en las circunstancias más inesperadas, había superado barreras sociales, heridas del pasado y un comienzo lleno de dudas y obligaciones. Ahora ya no eran un matrimonio por nombre. Eran almas unidas, compañeros de vida. Dos personas que lucharon juntas, que cayeron juntas, y que se salvaron mutuamente. La historia de Damon y Sara es una prueba de que a veces los segundos comienzos llegan desde los lugares más oscuros, y que el amor verdadero tiene la fuerza de sanar, iluminar y transformar todo. El pasado de Sara, doloroso, pero lleno de coraje, cambió no solo el destino de Sinclair Media Group, sino también el corazón y la vida de Damon Sinclair.